Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a ver lo que son distribuciones. Es la última parte de la materia. Nos hemos demorado un poco, pero van a ver que es bien fácil. Ya el tema de distribuciones es la aplicación de fórmulas, pero lo vamos a ver en este documento para que lo entiendan mejor. Entonces, primeramente, para conocer distribuciones deberíamos conocer los tipos de variables. Ustedes ya saben qué es una variable discreta y qué es una variable continua. En este documento les dejo ejemplos de que la variable discreta son todos aquellos valores enteros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de burbujas que se produce en un envase, ¿no? No hay media burbuja, sino hay una burbuja, dos burbujas, etcétera, ¿sí? Entonces son los números enteros. Tomen en cuenta que los números enteros no tienen decimales, por eso se llaman variables discretas, son discretos. Las variables continuas son aquellos que contienen decimales, son aquellas variables que contienen decimales. Por ejemplo, aquí tenemos el diámetro de un engranaje, ¿no? Tenemos las longitudes, también las longitudes tienen decimales. El tamaño de ustedes tienen decimales. El peso de ustedes tienen decimales, ¿sí? Entonces, hablemos de que variables continuas son todas aquellas que tienen decimales en sus valores, ¿bien? Entonces, vamos a continuar. Todo esto es una explicación teórica de lo que son las variables de respuesta y las variables explicativas. La variable de respuesta mide el resultado del estudio. La variable explicativa es aquello que queremos observar o de lo cual buscamos un resultado, ¿sí? Y llegamos a lo que son distribución de variables discretas. Yo les voy a pedir que lo lean el documento. Yo lo he pasado muy rápido porque esto ya lo deberían conocer. Es simplemente un repaso, es teoría para que ustedes entiendan mejor al introducirnos en distribución de variables, ¿sí? Entonces vamos a ver dos tipos de distribuciones. Distribución de variables continuas y distribución de variables discretas. Vamos a empezar por las discretas, ¿ok? Las distribuciones son muchas, de hecho hay muchas más de las que les voy a enseñar, pero no las estoy poniendo porque no las veo muy útil. De hecho estoy poniendo las más importantes para que ustedes luego en la siguiente estadística puedan aplicar, puedan conocer, estén más relacionados, ¿no? Tenemos lo que son la distribución binomial. Tenemos distribución binomial, esta es para muestras pequeñas. Vamos a poner aquí muestras pequeñas, ¿sí? Y tenemos más abajo vamos a ver, tenemos otro tipo de distribución de Poisson, que son para muestras grandes. Normalmente estas muestras son mayor a 30, ¿sí? Y las binomiales son menor a 30, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre binomial y Poisson. Bien, ¿y qué es una distribución? Bueno, una distribución es conocer el porcentaje, la probabilidad que estamos buscando, ¿sí? Es conocer qué probabilidad hay, pero a partir de datos ya conocidos, ¿sí? Ustedes han hecho lo que es estadística descriptiva. En la estadística descriptiva analizábamos los datos y nosotros sacábamos una media, sacábamos la moda, sacábamos la mediana y sacábamos la probabilidad dentro de cada clase, ¿no? Entonces nosotros determinábamos ciertos parámetros, ¿sí? Encontrábamos los parámetros. Eso hicimos en estadística descriptiva. Después vino lo que es probabilidades y hacíamos teoría de juegos, ¿no? En la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que salga 2 en un dado? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un as de corazones, ¿no? Entonces buscaba probabilidades. Ahora, en las distribuciones voy a también buscar probabilidades, pero voy a buscar probabilidades en base a datos ya establecidos, a datos ya conocidos. ¿Ok? Entonces les voy a hacer una introducción, les voy a decir que esto no es difícil, distribución. De hecho es muy fácil, chicos, es solamente aplicar fórmulas en base a los datos que estamos conociendo. Yo lo veo mucho como la física, ¿no? Es como que hay que ordenar los datos y hay que aplicar la fórmula, ¿sí? Bien, entonces la distribución binomial es para muestras pequeñas, menores a 30, ¿sí? Son para variables discretas, es decir, números enteros.
Entonces voy a continuar por aquí, me voy a ir directamente a la fórmula. Esta es la fórmula de lo que es la distribución de Poisson. Ustedes conocen esta condicionante de acá. Para los que no conocen, esto significa todo esto de aquí. Esto lo han llevado en álgebra, si no me equivoco. ¿Sí? Pero mi fórmula la tengo aquí desglosada, ¿sí? Entonces simplemente reemplazamos esto de aquí en esta formulita de acá. Bien, ¿qué va a valer Z? Z en mi fórmula es igual al número de pruebas, ¿sí? X va a ser el número de éxitos o lo que voy a buscar obtener. P es la probabilidad de obtener ese éxito y Q es la probabilidad de obtener un fracaso, es decir, Q va a ser igual a 1 menos P. Bien, lo vamos a ver mejor en un ejercicio. Hay muchos ejercicios en este documento para que no se pierdan y puedan ver todas las probabilidades de ejercicios que podemos tener. De estos ejercicios van a salir también para su examen, así que me gustaría mucho que los repasen fuera de lo que es lo que les voy a dar como práctica, ¿no? Entonces veamos un ejercicio de distribución discreta de Poisson, de binomial. Dice, un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar sí o no. Suponiendo que a las personas que se le aplica no saben contestar ninguna de las preguntas y en consecuencia contestan al azar, inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 aciertos? ¿Ya? Inciso B, probabilidad de obtener algún acierto. Inciso C, probabilidad de obtener al menos 5 aciertos. Bueno, esto lo vamos a explicar aquí. Entonces, ¿es una distribución binomial? ¿Por qué? Porque fíjense, nos habla de respuesta. No me califican por una respuesta y media, ¿no? Me califican si la hago bien o la hago mal. O es sí o es no. Entonces ya sé que son variables discretas. Segundo punto, dice 10 preguntas. Ok, me está hablando de un número de muestras igual a 10. Entonces ya sé que mi Z va a ser 10. ¿Ya? Y mi inciso A me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 5 aciertos? Ok, dice que está buscando que acierte a 5. Entonces la probabilidad de éxito es decir, si acierta, ¿no? Por lo tanto, dice, el suceso de éxito es acertar a la pregunta. Aquí lo que me pregunta es obtener aciertos. Entonces, acertar a la pregunta, entonces mi P va a valer 0,5, ¿sí? Y no acertar a la pregunta va a ser mi Q, y la Q va a valer 0,5. P más Q tienen que darme la probabilidad de 1, ¿sí? El 100%. Entonces, tengo el 50% en P y el 50% en Q, porque solamente tengo dos respuestas, o es sí o es no, ¿ok? Bien. Entonces, voy a decir Z va a ser igual a 10 porque son 10 mis muestras, ¿sí? Entonces, 10 mis preguntas. P va a ser mi probabilidad de éxito, de que acierte la probabilidad que estoy buscando. Entonces, a P le voy a dar la probabilidad de 0,5. Entonces, me vengo a la fórmula y digo, aquí está mi fórmula, y digo, obtener exactamente 5 aciertos. Entonces, exactamente 5 aciertos, voy a decir, la probabilidad de que X sea igual a 5, ¿cuál es? Reemplazo Z es igual a 10. Z igual a 10. X va a ser la cantidad que estoy buscando. Dice de que X sea igual a 5. Entonces, X va a ser igual a 5, X igual a 5. P va a ser 0,5, que es el 50%. Elevado a la X, que X va a ser 5. Y por Q, todo esto, 1 menos P representa Q, ¿sí? Entonces 1 menos P elevado a Z, 10 menos X, que es 5. Bien, resuelvo este ejercicio y tengo aquí la probabilidad de que X sea igual a 5 es de 0,2461. Esto de aquí no es una probabilidad, esto es una proporción, ¿sí? Todo esto que es 0 punto tanto es proporción. Entonces la probabilidad sería cuando ya tenemos el porcentaje. Multiplicamos esto por 100 y tenemos aquí el porcentaje. Entonces mi probabilidad de que yo acierte a 5 respuestas es del 24,61%. Bien, hasta ahí he respondido al inciso A.
Bien, inciso B. El inciso B me dice, ¿y cuál es la probabilidad de obtener algún acierto? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de tener más de un acierto? ¿Sí? Entonces la probabilidad de tener algún acierto sería X mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces X mayor o igual a 1 sería la probabilidad de que acierte 1 más la probabilidad de que acierte 2 más la probabilidad de que acierte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque solamente hay 10, ¿no? Pero imagínense si fueran 1000 preguntas, ¿hasta dónde tendría que sumar? Tendría que sumar 1, 2, 3, 10, 20, 3, pucha, lejísimos, ¿no? O sea, nunca acabaría. Entonces, para no hacer todo este embrollo de aquí, para no pasarme haciendo la fórmula para este, la fórmula para este, la fórmula para este, ¿qué voy a hacer? Voy a volcar mi fórmula. Dice, lean bien, hacerlo de esta forma resultaría muy pesado. Lo que hacemos por sucesos contrarios, es decir, vamos a hacer lo contrario. Entonces vamos a decir, vamos a volcar esta flechita. O vamos a decir lo siguiente, dice probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Va a ser igual a 1, que es el 100%, menos la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Sí? Si no me entendieron, les voy a escribir aquí lo siguiente. Voy a decir P de X igual a 0 más P de X igual a 1 más ta. Todo esto, si yo lo hago, vamos a reducir un poco ahí el tamaño. Bien, si yo sumaría la probabilidad de que no acierta ninguna, más que acierte a una, más que acierte 2, más que acierte ya, el total de estas probabilidades debería darme 1, ¿sí? Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, para no hacer todo este chorizo de aquí, voy a hacer al revés, voy a decir, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1? Va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿sí? Entonces, voy a venir acá y lo voy a calcular. Primero voy a calcular la probabilidad de que X sea igual a 0. Y reemplazo, ¿no? X igual a 0, mi Z es igual a 10. Reemplazo y la probabilidad de que X sea 0 es 0,001. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 va a ser igual a 1 menos 0,001. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 es igual a 0,999 igual al 99%, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que yo acierte alguno, fíjense que es casi del 100%, ¿sí? Mínimamente debería acertar a 1. Si lo vemos desde el punto de la lógica, es lógico, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha hecho un examen de verdadero o falso y mínimo le ha acertado a 1, ¿no? Bien, vámonos al siguiente inciso. La probabilidad de obtener al menos 5 aciertos. Bien, es decir, acertar a 5 o más. Dice, probabilidad de obtener al menos 5 aciertos. Es decir, acertar a 5 o a más. Entonces, ¿qué voy a decir? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 5, ¿sí? Entonces, eso va a ser igual a la probabilidad de que X sea 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. Bien. Bueno, como aquí 5 es la mitad, entonces voy a tener que hacer nomás esta fórmula. Entonces voy a reemplazar aquí, ¿sí? Empiezo a sacar 1 por 1. Probabilidad de 5 más 6, Entonces saco aquí, sumo todas mis probabilidades y digo, la probabilidad de obtener 5 o más aciertos es de 62,31%. Bien, es alta la probabilidad. Entonces fíjense que si yo les tomo un examen de verdadero y falso de 10 preguntas, ustedes tienen una alta probabilidad de aprobar, tienen un 62%. Y ustedes con el 50% ya aprueban, ¿no?
Entonces esto es lógico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien, pero fíjense que nos basamos en datos establecidos. El ejercicio nos decía que habían 10 preguntas y que la respuesta era sí o era no. Y ahora me pide cuáles son las probabilidades. Entonces yo conozco cuántas preguntas hay y conozco mi proporción, que sería P, y conozco la X, que es lo que estoy buscando, ¿no? Ok. Esa es una distribución binomial. Ahora vámonos a una distribución de Poisson para muestras grandes, mayor a 30. ¿Sí? Seguimos con las variables discretas. Entonces tenemos aquí la función de la probabilidad o nuestra fórmula mágica, que va a ser la probabilidad de que X sea igual a R, que R sería lo que estoy buscando, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense, tenemos un lambda, tenemos una E, tenemos una R. Bien, ¿qué va a hacer lambda? Bueno, lambda es una... Ahorita vamos a ver. Lambda es un indicador, ¿sí? Es un indicador de media. Aquí lo vamos a ver mejor en el ejercicio. Bueno, ok, ¿qué más? Que la distribución de Poisson sí se la utiliza muchísimo, tiene muchas aplicaciones, tiene aplicaciones hasta en lo que es control de calidad, que seguramente van a llevar más adelante. La distribución de Poisson es también para encontrar probabilidades cuando las muestras son grandes, entonces se lo utiliza bastante. Ustedes pueden de hecho calcularla en el Excel, ¿sí? Bien, veamos un ejercicio. Si ya se conoce que solo el 3% de los alumnos de contabilidad son muy inteligentes, pregunta: calcular la probabilidad de que si tomamos 100 alumnos al azar, 5 de ellos sean muy inteligentes. Bien, este es un ejercicio, no se preocupen, no crean que los de contabilidad son muy malos, pero vamos a ver, ¿ok? Bien, en este caso voy a trabajar con esta R. Dice, si tomamos 5 alumnos, ¿sí? Esta R va a representar a mi Z, que es mi cantidad de pruebas, ¿no? ¿Cuánto era? Mi muestra era mayor a 30. Aquí tengo que mi muestra son 100 alumnos. Entonces estamos bien. Ok, dice, si tomamos 5 alumnos al azar, ese 5 alumnos al azar va a representar a X, ¿sí? Esta va a ser X. Bien. Ok. ¿Qué más? Tenemos aquí la proporción. Dice, si se conoce que el 3% de los alumnos son muy inteligentes, bueno, tenemos el 3%, yo necesito sacar una proporción. No se olviden que la proporción es igual al porcentaje dividido entre 100, ¿sí? Entonces mi proporción es 0,03. Bien, y tengo que sacar lambda. Yo necesito conocer ese lambda porque es lo que me pide mi fórmula. Y no se olviden, mi lambda es un indicador de media. Entonces voy a decir que lambda, aquí tengo la fórmula, lambda va a ser igual a n, que n es mi cantidad de muestra, por P, y P es mi proporción. Entonces, ¿qué dice? De 100 alumnos, el 3%. Entonces, en total, de 100 alumnos, 3 en promedio son muy inteligentes, ¿sí? Muy inteligentes. Bien, me voy a mi fórmula. Para eso me sirve tener, esto vamos a cambiarle, vamos a decir que es n, porque si no nos vamos a confundir. A este 5 le vamos a llamar R, pero es la X que estoy buscando. Bien, para que no se confundan y puedan reemplazar bien, ¿ok? Entonces, venimos aquí a mi fórmula y digo, lambda va a ser igual a 3. R es lo que estoy buscando, ¿sí? Estoy buscando que 5 de ellos sean inteligentes. Entonces, R va a ser igual a 5. Vamos a decir X igual a R. Entonces, X igual a 5. Bien. Bien. Entonces, reemplazamos, ya tengo E menos lambda. Menos lambda es 3. Entonces, saco esta ecuación, resuelvo y me sale 0,1. ¿Qué me quiere decir? Que la probabilidad
de que 5 alumnos sean inteligentes es del 10%. ¿Sí? Esa es mi respuesta en distribución de Poisson. Fácil, ¿no? No está difícil. Fíjense que es solamente aplicar la fórmula. Pero en este caso me está preguntando que 5 sean inteligentes. Ahora, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, necesito uno que sea, ahí está. Vamos a hacer este de aquí. Ustedes lo van a revisar, el de arriba, ¿ya? En este ejercicio de aquí dice, en la inspección de hojalata producida por un proceso electrolítico continuo, se identifican 0,2 imperfecciones en promedio por minuto. Pregunta, determine las probabilidades a identificar de que haya una imperfección en 3 minutos. Bien, entonces primero yo voy a, dice, quiere buscar una imperfección en 3 minutos. ¿Qué está buscando? Una imperfección. Entonces X va a ser igual a 1 porque es lo que estoy buscando. Esta va a ser mi lambda. Vamos a modificar, no me gusta esa lambda de ahí. Tampoco esa de ahí. Chicos, hacer este documento no es fácil, me lleva mucho tiempo. Y a veces no me gustan las letritas porque ustedes se pueden confundir también. Oh, no hay mi lambda, a ver. Ay. Aquí está. Ya. Bien. Ok. X es igual a 1 porque es lo que estoy buscando. Y mi lambda va a ser igual a, dice, se identifican 0,2 imperfecciones en promedio por minuto. ¿Sí? Entonces hay 0,2 imperfecciones. Me está hablando de proporción. Si me dijera 0,2%, yo tengo que dividirlo entre 100, ¿no? Pero me está diciendo 0,2 imperfecciones. Entonces ya estoy tomando en cuenta que hay una proporción ahí. P por N. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Proporción 0,2 por N, porque está buscando en 3 minutos, dice. Entonces mi N va a ser igual a 3 minutos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuánto es lambda? Es 0,6. Voy a sacar mis probabilidades. Y digo, ¿dónde está mi fórmula? Prefiero llamarme mi fórmula, no confío en lo que está aquí. Bien. Aquí fíjense, puse R, ¿no ves? Aquí lo cambié a X. Entonces ustedes pueden usar, yo prefiero que usen la R, pero si ustedes desean usar la X, usen la X. Pero aquí fíjense, en esta fórmula está la R y en esta fórmula de aquí lo manejo con X. Igual mi lambda está desubicada, está esa lambda de ahí. Parece que no la he encontrado antes, que he puesto otra. Ya. Chicos, van a disculpar pero mis bibliografías no me han ayudado mucho a encontrar la fórmula correcta, pero es la misma, fíjense que es la misma, lo único que varía es la X y la R, ¿bien? Entonces reemplazo mi lambda y reemplazo la X, ¿sí? Y tengo aquí, dice que en una imperfección, la probabilidad de que yo encuentre una imperfección en 3 minutos es del 19%, ¿sí? Ahora, inciso B, de que al menos encontrar al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. Ok, como mínimo 2 imperfecciones, es decir, tengo que encontrar más de 2 imperfecciones, ¿sí? Entonces mi X va a ser X mayor o igual a 2. Bien. Y mi lambda también va a cambiar. Mi lambda va a cambiar de acuerdo a los minutos, ¿no? Bien, entonces aquí tengo lambda, aquí tengo mi proporción y aquí tengo mi nueva n. N va a ser igual a 5 minutos. Bien, vuelvo a utilizar la fórmula, pero ¿qué va a pasar aquí? Fíjense,
la probabilidad de que x sea mayor a 2, estoy buscando esto de aquí, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Ustedes siempre van a encontrar, y escúchenlo bien, siempre tienen que buscar que esta x sea menor o igual a, porque cuando esa x es mayor o igual a 2, yo no sé cuántas imperfecciones puede haber, tal vez puedan haber 200 imperfecciones, no conozco hasta dónde puede llegar esa x. Y porque no conozco hasta dónde puede llegar esa x, yo siempre les aconsejo que cuando tengan una probabilidad como esta, hagan esto de aquí. ¿Cómo se dice? Lo transformen, ¿no? Y digan 1 menos la probabilidad de x menor o igual a, para que les sea a ustedes más fácil de calcular y se compliquen menos. Entonces, hice este paso y saqué aquí mi probabilidad, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0 va a ser igual a, aquí tengo, aquí vamos a hacerlo más bonito para que puedan entender. Va a ser igual a 1 a la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 y listo. Cierro paréntesis. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 está aquí. Más la probabilidad de que x sea igual a 1 está aquí. Entonces saco esto. Entonces la probabilidad de que hayan al menos 2 imperfecciones en 5 minutos va a ser del 26%. ¿Bien? Ok. Y cuando más una imperfección en 15 minutos. Bien. Cuanto más, dice, ¿no? Una imperfección en 15 minutos. Y quiere decir que no haya más de una imperfección. Entonces, x tiene que ser menor o igual a 1. Puede que haya 0 imperfecciones, aquí está con 0, o puede que haya una imperfección. Probabilidad de que x sea igual a 0. Más la probabilidad de que x sea igual a 1. Ahí está. Y ya lo tenemos. Bien, hasta ahí, chicos, estas dos distribuciones, tanto la de Poisson como la binomial, son para variables discretas, ¿sí? Fíjense que no he manejado ninguna con decimales, ¿ok? Bien. En el próximo video veremos lo que son variables continuas, que nos toca trabajar con la normal. Y ¿cuál es la diferencia entre las continuas y las normales? Van a ver que utilizan diferentes tipos de parámetros, ¿sí? Aquí utilizamos lambda, utilizamos las proporciones, ¿sí? Entonces no es muy complicado, de hecho es muy fácil identificarlo, porque de acuerdo a los datos que les dan, ustedes también se van a ubicar qué tipo de fórmula necesitan utilizar y qué tipo de distribución es la que tienen que hacer. Bien, fíjense que seguramente se habrán preguntado en este ejercicio de aquí que hicimos, ¿por qué esta distribución de Poisson no tiene más de 30 muestras? Y no hay 30 muestras, pero fíjense que en Poisson me habla de un promedio, ¿sí? Me habla de una proporción. Cuando yo digo proporción, ya debe ser Poisson, ¿no? Y fíjense, y cuando yo hablo de muestras pequeñitas, es distribución binomial. Entonces ahí ya tienen un identificador. ¿Bien? Ok, chicos, con eso cerramos lo que son distribución de variables discretas.